Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo te encuentres. Bienvenidos a una nueva edición de Justicia Fiscal y Educación, un programa promovido por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación y el Grupo Nacional de Presupuesto Público. Hoy tenemos una gran invitada desde Ecuador, Tamara Montalvo, de la CLADE, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, con quien conversamos diferentes conceptos y temas sobre justicia fiscal, educación, evasión, elusión, impuestos, temas que parecen complicados, pero ella nos lo explicó de manera didáctica. Esta es una conversación que no te puedes perder. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ya. Hola, Andy, qué gusto. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo está el clima por allá? Por aquí está haciendo bastante calor. ¿Cómo está por allá? Mira, aquí en Quito también está como caluroso, pero con unos vientos bastante fuertes. Están en la ciudad de Quito un poco de incendios por ahí, porque está muy seco. Bueno, ese es también el tema del cambio climático, también que en otro momento podemos conversar también, pero hoy nos reúne el tema de justicia fiscal y educación, que son los temas sobre los cuales vamos a conversar. Y para empezar, no todo el mundo está relacionado a estos conceptos, entonces sí sería importante graficar un poco lo que se entiende por justicia fiscal. O sea, una persona que ve en estos momentos el video, un universitario, una ama de casa, ¿no? Un padre de familia, justicia fiscal suena económico, ¿no? Eso que tiene que ver. No, ¿cómo lo explicarías, digamos, en la cotidianidad del ciudadano, Tamara? Gracias, Andy. Mira, la justicia fiscal es un concepto que se aplica para pensar cuáles son los impuestos que tenemos que pagar las personas que más ganan versus las personas que menos ganan. Es eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguna política tiene perspectiva de justicia fiscal, quiere decir que aquella persona que tiene más propiedades, empresas, tiene unos ingresos importantes, paga más impuestos sobre eso que el trabajador o trabajadora promedio, que tiene el sueldo básico y que avanza a llegar a fin de mes con lo justo. Esas personas no deberían pagar el mismo impuesto que las que tienen, no sé, pues multinacionales o son gerentes de empresas, directoras de comunicaciones, etcétera. Uh-huh. Ahora, esto que tú dices no ha salido de la nada, ¿no? Para explicarle a la gente que, por ejemplo, hay varias investigaciones, ya que tengo acá el documento, por ejemplo, ¿no? Justicia fiscal para el derecho humano a la educación, una mirada desde América Latina. Es decir, no es algo que se le ha ocurrido a Tamara, no es algo que se le ha ocurrido, hay documentos, hay investigaciones, y sobre eso es que se basan nuestras opiniones, nuestras afirmaciones. Entonces, lo que se ha encontrado en estos hallazgos es precisamente lo mucho que se pierde, el dinero que se pierde. Normalmente nuestros gobiernos nos dicen cuando quieren presupuestos para salud, por ejemplo aquí en Perú se inundó el norte por el tema del fenómeno del Niño y el Yaku. Y cuando la población obviamente desesperada pedía al gobierno que mande maquinarias para poder, ¿no? Sacar el agua, la respuesta de la presidenta fue: no hay dinero, no hay plata. Lo mismo pasa, entiendo, en el tema de educación, ¿no? Cuando se pide un mayor dinero, presupuestos para mejorar, incidir en la calidad de la educación pública, que eso es importante decirlo, suele pasar lo mismo, ¿no? No hay de dónde sacar. Tamara. Sí, fíjate que suele pasar que cuando negocian los presupuestos nacionales, ¿verdad? Entonces llegan yo me imagino cómo es esa pugna, ¿no es cierto? O sea, llega la titular del Ministerio de Educación con su agenda, del Ministerio de Salud con su agenda, Ministerio de Transporte, cada uno con su paquetito bajo el brazo, con su file, ¿no es cierto? Sí. Y llegan al Ministerio de Finanzas. Entonces, y todos llegan con el mismo discurso, ¿verdad? En nuestros países, en América Latina y el Caribe, los presupuestos son justos, siempre son insuficientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el sector de educación, ¿no es cierto? Llegan las ministras, los ministros de educación a pedir su asignación presupuestaria anual, tienen todo calculado, hasta existen ahora unos presupuestos que son sensibles al género, o sea, que cuantifican cuánto dinero necesita el país
para fortalecer la participación de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes en el sistema de educación pública. Pero claro, llegan los ministerios de finanzas y dicen, ay, lo siento, no hay dinero suficiente, más o menos va a ser su asignación, ¿no? Entonces, esa es una constante en esta región. Pero lo que quiero comentarte en ese punto, Andy, es que realmente no es que no hay recursos, sino que los recursos se han ido a otro lado, se han dispersado, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema de esto que se llama evasión y elusión fiscal, ¿verdad? Que eso significa que aquella dueña o dueño de empresa coge y registra su empresa en otro lado, ¿no? En estos llamados paraísos fiscales, donde no pagan nada de impuestos. Entonces, hacen la operación, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en Brasil, ¿no? Pero la empresa oficialmente está registrada en otro país. Está en las Islas Caimán, está en Malta, ¿no? Está en Irlanda, que es un gran paraíso fiscal. Pero resulta que entonces ellos dicen, no, yo sí estoy pagando mis impuestos. Pero resulta que en Irlanda el impuesto para las empresas es el 0. algo por ciento. No tengo el dato exacto, pero ese es el fenómeno. Claro, exacto. Se busca, tú has mencionado dos conceptos claves sobre los que vamos a tener así rapidito nada más, que es el tema de evasión y el tema de ilusión, ¿no? También la primera vez que yo los escuché dije, ¿qué es esto? No lo entiendo muy bien, ¿no? Sí, pero básicamente es sacarle la vuelta, uno sacarle la vuelta a la normativa y el otro dentro del marco legal también sacarle la vuelta pero de otra manera, ¿no? Entonces, para que el público lo entienda, ¿no? Exactamente. El objetivo es el mismo, o no pagar impuestos o pagar menos impuestos. Los mínimos posibles, correcto. Lo mínimo posible. Claro, ahora, esto a un ciudadano común y corriente puede ser una cifra muy pequeña, pero en el estudio hace hincapié en empresas grandes, ¿no? Claro. Y eso ya implica una afectación muy fuerte al presupuesto nacional, Tamara. Sí, exactamente. Fíjate que justo bueno, ya existen varios estudios, ¿verdad?, sobre evasión fiscal y sobre elusión fiscal, y existen corporaciones transnacionales, ¿no es cierto?, que operan, tienen sus plantas. Por ejemplo, aquí en Ecuador, Coca-Cola tiene planta aquí, Pepsi también, Frito-Lay, etcétera. Y también están ahora las nuevas ricas corporaciones digitales. Está el Airbnb, el Uber Eats, el mismo Netflix, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos generan su operación en cada país, ¿verdad? Pero sus matrices están registradas en estos paraísos fiscales, en estos lugares en donde los impuestos son muy bajitos. Entonces, resulta que a la hora de la hora, ellos no tributan sobre su operación comercial en el país donde la realizan, sino que tributan en otro lado. Entonces eso es algo muy grave para nuestros países, porque resulta que gracias a ese vacío legal o a esta, como tú dijiste, sacada de la vuelta, ¿no es cierto? Sí, sacada de vuelta, sí. Ellos cogen y pagan en otro lado, y en el país donde generan la operación se ve afectado el presupuesto nacional porque resulta que no tienes ingreso. Claro, correcto. Ahora, hay otro concepto importante también, esta es una... me gusta mucho porque la gente tiene que entender que estos conceptos tienen que ver con ellos también, o sea, tienen que ver con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no es algo en abstracto, ¿no? O sea, porque el papel puede sonar abstracto, ¿no? Pero ese tema de los sistemas fiscales regresivos versus los sistemas fiscales progresivos, que creo que ese es un tema fundamental en esto que estamos conversando, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre uno y otro para que lo entienda alguien en sencillo, ¿no? Lo que es un sistema progresivo, ¿no? El regresivo, que es como es actualmente, y progresivo a lo que aspiramos, digamos. Sí, fíjate que un sistema regresivo lo que hace es cargar los impuestos a todas las personas por igual. Estos impuestos que son, por ejemplo, el impuesto a los consumos, a los bienes y servicios, a lo que uno compra en la calle. Entonces uno dice, una gaseosa, o por ejemplo, tomas un transporte, tomas un taxi, o haces tus compras de la casa, compras tu canasta básica, que, ¿no es cierto?, en el Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos productos con tarifa cero.
de Ujú. impuesto, ¿no es cierto? Que son los bienes básicos, o sea, está, por ejemplo, están las frutas, están ciertos productos con harina, no todos, o sea, por ejemplo, el Ujú. pan básico, el pan blanco de agua, ese no tiene Claro. impuesto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Volviendo al concepto, aquel sistema regresivo es el que te carga el impuesto, sea cual sea tu ingreso, tu operación. Ujú. Entonces, en el Ecuador o en todos nuestros países en el que tienen sistemas altamente regresivos, lo que pasa es que la mamá de un niño de 3 años y la empresaria que tiene propiedades en Miami, que tiene Ujú. mucho dinero, pagan exactamente el mismo impuesto al valor agregado. En el Ecuador se llama IVA, Ujú. en Perú creo que es el IGB, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, es altamente regresivo porque si tú ganas 100 o ganas 10,000, pagas exactamente lo mismo. Claro. Un sistema progresivo hace una diferencia. Entonces, si una persona gana 10,000, debería pagar más impuesto que una persona que gana 1,000, Ujú. ¿cierto? Claro. Ese es el sentido de la progresividad, que el impuesto sea proporcional a Ujú. tu ingreso, a los bienes que tú tienes, a tu actividad comercial, a tu utilidad en tu ejercicio de la profesión o de tu ejercicio comercial. Ujú. Qué importante es esto, hablar de esto de manera tan sencilla en que lo has explicado, Tamara, que creo que a cualquiera le va a quedar claro, que eso es lo Qué importante, ¿no? bueno. Porque es que la información es poder. O sea, y creo que, siendo un poco críticos, esto debería enseñarse desde el colegio, ¿no? Creo que es algo que Estoy de también se ha acuerdo. mencionado incluso en algunos documentos que estuve viendo, que la idea es que esto, o sea, ok, el objetivo es la recaudación, ¿no? Cambiar los sistemas, pero que esto se convierta en una transformación cultural educativa. Es Sí, decir, que los mismos chicos entiendan desde el colegio mismo esto que estamos conversando ahora de manera sencilla, ¿no? sí. Porque tiene que ver con su futuro y su desarrollo, Tamara. Sí, fíjate que volviendo al tema de las transnacionales Ujú. y de las corporaciones digitales, te cuento que aquí en Ecuador se puso un impuesto al Netflix, ¿no es cierto? Al Netflix. Claro, Y, claro. pero ¿qué pasó? ¿Por qué es regresivo ese impuesto? Porque el impuesto lo paga el consumidor de Netflix, Ujú. la consumidora. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, las familias que consumen Netflix, no me acuerdo si es del 0,5, no, pues del Ok, un 1%, porcentaje. Ujú. es un porcentaje de tu factura de Netflix, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en mi casa creo que es $13, creo que es el 1%. Ujú. Entonces, eh, pero ¿qué pasa? Si tú le preguntas a una persona aquí y te dice, ah, no, pero el Netflix sí paga. No, no, el que está pagando eres tú. Netflix no le paga al gobierno ecuatoriano Ujú. por vender a los millones de ecuatorianos que consumen Netflix en el Ecuador, sino que el consumidor fue taxado, fue imputado este impuesto por comprar este servicio digital. Entonces, esa es una diferencia fundamental que hay que hacer a los consumidores y consumidoras de nuestros países. Porque uno dice, no, si estoy pagando un montón de impuestos, estás pagando tú, pero la empresa que te vende no Claro, está pagando. Ahí está la evasión. claro. Un ejemplo, un ejemplo preciso, o sea, cuando uno está pagando para ver su novela coreana, Sí, ahí está el más claro ejemplo la apuesta Tamara, ¿no? Que creo que eso es importante, ¿no? Em, Yendo, digamos, en materia de lo que se está haciendo, ¿no? Porque hay documentación, hay diagnósticos, hay documentos sobre los cuales se está trabajando. Entiendo que está trabajando en una campaña latinoamericana, una campaña regional, que sería importante que la gente sepa. O sea, primero, de qué trata, ujú, quiénes participan, quiénes lo integran y por qué debería uno sumarse a esa campaña. Creo que claro. serían preguntas fundamentales para este punto, Tamara. Gracias, Andy. ¿Sabes que es súper importante mover a la ciudadanía en esta pelea por presupuestos educativos más equitativos, más eficientes, con perspectiva de género? Eso por un lado. Y el otro gran mensaje que estamos tratando de promover es este enlace entre esto de justicia fiscal, que como que suena abstracto, Ujú. lejano, difícil, pero Ujú. es la platita que se necesita para que el sector educación le dé el servicio a la ciudadanía. La campaña que estamos promoviendo está organizada por la campaña latinoamericana por el derecho a la educación,
la Red de Justicia Fiscal para América Latina y Latindad, con nuestras organizaciones miembros en 6 países de la región, en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Lo que estamos promoviendo es un mensaje sencillo para que la persona de la calle llegue y sepa que en dónde está el dinero para el sector educación, cómo se está perdiendo los impuestos, en qué se están perdiendo estos impuestos. ¿Y por qué es importante hacer este cruce? Es porque se están perdiendo importantes recursos que no llegan al sector educación. Entonces necesitamos movilizar a la ciudadanía, a la sociedad civil y llegar hacia las autoridades con mensajes sencillos. Mire, usted tiene un presupuesto de, me invento, 28,000 millones de dólares, pero está cubriendo el 95% con presupuesto público, pero no está haciendo, y se va a gasto corriente, o sea, se va a pagar a los docentes, que eso está súper bien, pero no hay gasto en infraestructura, no hay gasto en educación para los docentes mismos, en formación de calidad. Entonces, queremos promover estos mensajes para formar, digamos, una amplia movilización y posicionar estos mensajes y llegar a las autoridades para demandar presupuesto para educación. Eso es importante. Se está trabajando entonces, ¿qué países son parte de esta campaña? Para que los que nos vean en otros países nos digan, yo me quiero sumar a esa campaña porque yo estoy en Perú, yo estoy en Argentina. ¿Quiénes están sumando, Tamara? Fíjate que esta campaña estamos impulsando en 6 países de la región, pero queremos llegar igual con mensajes regionales para América Latina y el Caribe. Los 6 países son Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Cada uno con su particularidad. Estamos hablando de la Liga de la Justicia Fiscal para la Educación, llegando con mensajes sencillos, pero contundentes. Claro, eso es importante dar un mensaje, sobre todo que la gente se involucre, la ciudadanía se involucre, sobre todo en este contexto post pandemia que ha sido tan duro para todos, ¿no? Ha sido complicado, ¿no? Yo tengo una hija adolescente, así que he visto las consecuencias creo que todos hemos visto las consecuencias de los problemas que hemos tenido en pandemia, de la falta de conexión a internet. Algunos han tenido la suerte de tener internet, otros que no han tenido la suerte de tener internet. Eso ha incidido, entiendo, también en el tema educativo, ¿no? De que se ha retrocedido en indicadores en cuanto a respuesta efectiva de los alumnos, ¿no? O sea, deserción escolar por un lado, problemas de aprendizaje por el otro. Han conversado también sobre esto, que en el sentido de que esos son retos a futuro, Tamara, y oportunidades también. Fíjate que en la pandemia de COVID, fue un impacto global que no solamente fue un impacto en el sector salud, por todo lo que significó, pero en el sector educación quiero contarte que hubo países que estuvieron cerrados más de 200 días. Eso es más de un año escolar completo, ¿no? Entonces, en Guatemala hubo cierres, en Ecuador mismo, en Perú 2 años escolares. Sí. Entonces, el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los países fue brutal, no solamente porque ahí se evidenció esta gran brecha digital que también existen en nuestros hogares, ¿no es cierto? O sea, tú y yo somos ciudadanos que tenemos internet, que tenemos computadora y teléfono, pero hay familias en la ruralidad o que están en la Amazonía, que ustedes en Perú llaman la selva, que tenían un solo teléfono con muy mala señal para 5 hijos e hijas. Entonces, eso redundó incluso en la decisión de las madres de familia en ver a quién le dabas el teléfono para que asista a las clases. Entonces, de ahí salieron muchísimas niñas, porque usualmente y felizmente la prioridad le dieron a los niños, y salieron muchas niñas del sistema escolar. Entonces, un impacto es la salida de las, ¿no? La salida de las estudiantes. Así es. El segundo impacto es que la calidad de la educación, los colegios fiscales y privados no tenían idea de lo que era la educación digital.
Entonces siguieron haciendo clases magistrales pesadísimas de 8 horas escolares seguidas y los niños, niñas, adolescentes aburridísimos. No lograron sostener ese tipo de modelo porque no era digital, el mundo no era digital. Entonces ahí hubo muchísimos aprendizajes que no se lograron y hay un retroceso en cuanto a los aprendizajes de esas generaciones. Correcto. Tamara, estamos llegando a la parte final de esta conversación. Se nos iba volando así, casi como un suspiro. Sí. Así que creo que vamos a tener una segunda parte en otro momento para detallar un tema más en específico. Claro. Un mensaje ¿no? Para los jóvenes, para los padres de familia que estén que no sepan de la campaña y de pronto viendo este video se animen a participar, a sumarse. ¿Qué mensaje les darías, Tamara? Les invito a ustedes como jóvenes, como chicas, chicos, mamás, papás, a sumarse a esta campaña de difusión, de concientización sobre la importancia de luchar por presupuestos justos, eficientes y equitativos para la educación en nuestros países de América Latina y el Caribe. Ese es mi mensaje. Perfecto, Tamara. Muchísimas gracias. Ha sido bastante didáctica. Creo que el que ve este video lo va a entender clarísimo. Ojalá. Eso es lo importante. Y nada, nosotros también desde acá, desde Perú, también nos estamos sumando a esta campaña. A darle excelente. Con todo, porque finalmente, si queremos construir sociedades democráticas, tenemos que empezar por lo básico, que es la educación, ¿no? Si no hay educación de calidad, la democracia es solamente algo que está ahí dando vueltas. Está lejana, porque la educación es la que te permite salir de la pobreza, obtener empleo, tener criterio. Entonces, eso es lo que necesitamos para llegar a unas sociedades más democráticas, justas. Perfecto, Tamara. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.